Eh, ya, presidente, vamos a poner la cuenta y usted... Primero, en nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores. Urgencias recibidas por la Comisión. Discusión inmediata al proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. El proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. Proyecto de ley que modifica la ley número 19.968 y 20.066 para incorporar la medida cautelar especial a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en los casos calificados a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático. Eso está en comisión mixta. El proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que es la materia que vamos a tratar en la sesión de hoy día. El proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica, servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. Eso en relación con discusiones inmediatas. Se ha recibido el siguiente proyecto. Hay una moción de los honorables senadores señora Aravena y señores Castro y Chaguán, con la que inician un proyecto de acuerdo que modifica el reglamento de la corporación para trasladar ámbito de competencia a las actuales comisiones de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Hay una comunicación del director de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Marcelo Leiva, mediante la que solicita que se ponga en tabla de la comisión el proyecto que modifica la ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, boletín 10.511-07, con el objeto de hacerlo aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Al efecto, señalan que dicha iniciativa es similar a la que dio origen a la ley 20.722, que incorporó a los miembros del Poder Judicial a la ley 19.296, preceptiva e indispensable para que los dirigentes puedan ejercer las funciones gremiales normativamente consagradas. De la señora Paula Taulis, de la Oficina del Pleno de la Corte Suprema, mediante la cual informa que en respuesta al oficio de esta comisión, el Tribunal del Pleno ha procedido a designar al ministro Mauricio Silva Cancino para que acompañe y contribuya a orientar la labor de la comisión en el marco de la discusión, en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el nuevo Código Procesal Civil. Eso, señor presidente, respecto de las comunicaciones que se han recibido en la Secretaría de la Comisión. Hace unos minutos, mi abogado ayudante me avisaba que el profesor Maturana ha hecho llegar una invitación a un seminario de hoy día referido a judicatura y constitución, por lo que entiendo. No aparece en la cuenta porque nos llegó hace breves minutos. A lo mejor el profesor Maturana, que nos acompaña, puede contarles algo sobre esta invitación, porque entiendo que es un seminario que se realiza hoy día. Hoy día y en las próximas 5 jornadas es un seminario que está organizado por el Departamento Procesal con la Asociación de Magistrados para tratar distintos temas relacionados con el Poder Judicial y la nueva Constitución. Y en la charla de hoy, en la sesión inaugural, la charla principal es la que va a efectuar el magistrado de la Corte Suprema Española, don Perfecto Andrés Ibáñez. Así que están todos cordialmente invitados. Ahí está en el afiche el programa y los temas de las distintas sesiones. Muchas gracias. Presidente, nosotros podemos hacerles llegar esa invitación a sus correos para que ustedes los tengan a su disposición. Gracias, secretario, por la cuenta. Gracias, profesor Maturana, por la invitación. Y ahí veremos cómo podemos asistir a alguna de las conferencias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No hay palabras pedidas? Secretario, ¿el objeto de la citación? Sí, el objeto de esta sesión, presidente, senadores, es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren en esta sesión el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el subsecretario, señor Sebastián Valenzuela, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudio de esta Secretaría de Estado, señor Milton Espinosa, y las abogadas, señoras Isabel Echeverría, Daniela González y Joeli Cares, y el señor Ignacio Gaete.
En representación del Ministerio Público concurren los abogados asesores señores Hernán Libedinsky y Andrés Salazar. En representación de la Defensoría Penal Pública concurre el Defensor Nacional Subrogante, señor Marcos Montero, y el jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero. En la Asociación de Magistrados del Poder Judicial concurre la magistrada señora María Soledad Piñeiro. El Colegio de Mediadores de Chile, Asociación Gremial, su presidenta, doña Varinia Penco, y el coordinador académico, señor Felipe Viveros. Y también asisten los abogados y profesores, señores Cristian Maturana y señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de los invitados a la sesión del día de hoy. Saludamos a todos nuestros invitados. ¿Y en qué quedamos, secretario, en la última sesión? Sí, presidente. Estamos examinando la redacción de los artículos 107 y 107 bis que se incorporan al Código Orgánico y que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Secretaría una redacción para incorporar unas nuevas redacciones para estos artículos. Nosotros hemos enviado a primera hora de hoy, antes de la sesión, esas nuevas redacciones que están en sus correos electrónicos y que ustedes están viendo ahora en pantalla, la nueva propuesta del Ejecutivo. Y si le parece, presidente, podemos darle lectura a este precepto, partir por el artículo 107 bis y escuchar la explicación de la enmienda y justificación de la nueva redacción que está proponiendo el Ejecutivo, si le parece. Sí, por favor, secretario, Ya. de lectura a las indicaciones. Ya, es para incorporar un nuevo título sexto bis del siguiente tenor, título sexto bis, de la realización de audiencias bajo la modalidad semipresencial o vía remota en los procedimientos penales en trámite ante los juzgados de garantía, los tribunales del juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Artículo 107 bis. Dice así: cuando existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, o de las partes en las causas del Código de Procedimiento Penal, los juzgados de garantía, los tribunales del juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Penal, según corresponda, en los procedimientos penales en trámite ante sí, podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente. Para estos efectos, el tribunal examinará previamente que bajo esta modalidad no se vulneren las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta disposición no procederá respecto de las audiencias de juicio y aquellas en que presten declaración las víctimas, el imputado, testigos o peritos. Este es el nuevo artículo 107 bis, presidente. Después viene el 107 ter, que es un complemento de lo anterior. No sé si lo leo también para que ustedes tengan la visión completa del sistema. Por favor, secretario. Ya, artículo 107 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en situaciones excepcionales, cuando las circunstancias lo aconsejaren, a fin de cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial, las Cortes de Apelaciones, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrán disponer, mediante resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que habilite a la Corte, a los juzgados de garantía y a los tribunales del juicio oral en lo penal a proceder en forma remota por videoconferencia, como también bajo la modalidad semipresencial en la realización de las audiencias de los procedimientos penales en trámite ante sí. A su turno, la Corte Suprema podrá disponer, mediante resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad que la habilite a proceder en forma remota por videoconferencia, como también bajo la modalidad semipresencial
en la realización de las audiencias de los procedimientos penales en trámites ante sí, ante situaciones excepcionales cuando las circunstancias lo aconsejaren a fin de cautelar la vida, la integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial. Asimismo, cuando las circunstancias de la situación excepcional lo hicieran necesario, la Corte Suprema además podrá disponer mediante resolución fundada la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad para las audiencias de los procedimientos penales en trámite ante las Cortes de Apelaciones, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal en todo el país. El sistema de funcionamiento de excepcionalidad que decrete una Corte de conformidad con las disposiciones de los incisos anteriores podrán tener una duración máxima de 1 año. Con todo, podrá prorrogarse si se mantienen las circunstancias de la situación de excepción, en cuyo caso la vigencia total del sistema de funcionamiento de excepcionalidad y sus prórrogas no podrá ser superior a 2 años. Dispuesto un sistema de funcionamiento de excepcionalidad de conformidad con las disposiciones de los incisos anteriores, los tribunales respectivos se sujetarán a las normas de funcionamiento que disponga la Corte en su resolución y a las reglas de los incisos siguientes. En el caso del juicio oral, el tribunal citará a los intervinientes a una audiencia de factibilidad para efecto de determinar su desarrollo de forma presencial, semipresencial o vía remota. En esta, el tribunal podrá decretar el desarrollo de audiencia del juicio oral vía remota o de manera semipresencial cuando existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante. Si no lo hubiere, previo examen de que las condiciones acordadas para la realización de la audiencia no vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Si no existiere dicho acuerdo, el tribunal igualmente podrá decretar su desarrollo vía remota o de manera semipresencial, siempre que estimare que bajo esta modalidad no se vulneran las garantías del debido proceso. De la resolución del tribunal, tanto el fiscal como el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse, lo que será resuelto en la misma audiencia de factibilidad. En caso de juicio oral simplificado, el tribunal podrá decretar su desarrollo de manera presencial, semipresencial o por vía remota, examinando previamente que bajo estas últimas 2 modalidades no se vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar de manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad en los términos del inciso precedente, debiendo el tribunal resolver si esta es o no necesaria. Respecto de las demás audiencias, una vez notificado a los intervinientes que la audiencia respectiva se realizará por vía remota o semipresencial, el fiscal, el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse por escrito dentro del plazo de 48 horas por considerar que pudieran afectarse las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El tribunal resolverá inmediatamente y por la vía más expedita según los argumentos presentados por los intervinientes. Ese es el modelo nuevo que ha propuesto el Ejecutivo en estos artículos 107 bis y 107 ter del nuevo título 6º bis que se incorpora al mencionado código. Eso, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre estos 2 artículos. Ministro Larraín. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y al mismo tiempo a quienes integran la comisión, senadoras y senadores, y a nuestra Secretaría General de esta comisión. Presidente, en la sesión pasada iniciamos el debate del artículo 107 bis, que procura incorporar dentro de la judicatura penal en forma permanente el sistema remoto. Hubo una gran discusión y hoy día lo que se ha hecho es traer una redacción que esperamos recoja lo que ahí se produjo, el debate con las inquietudes y dudas. Y el 107 ter lo que trata es de instalar en forma permanente
reglas para cuando se produzcan situaciones excepcionales, como por ejemplo la que hemos vivido en este último tiempo, o la que se podría producir en alguna región a propósito de una situación como el 27F, un terremoto que impide el funcionamiento de una ciudad o de una región o de varias regiones, tener normas para esas situaciones excepcionales de carácter permanente, de manera de no tener que estar dictando una ley cada vez que se produce un episodio de esa naturaleza. Quisiera pedirle, le pudiera ofrecer la palabra a Sebastián Valenzuela, nuestro subsecretario, quien ha estado trabajando estas proposiciones, adecuándolas a lo que se conversó en la sesión pasada, y a ver si podemos con esto llegar a un acuerdo y poder despachar esta iniciativa en esta sesión. Gracias, ministro. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, retomando también la discusión y lo que ha sido también los distintos puntos de vista que han sido expuestos en esta materia, efectivamente cabría hacer una reflexión inicial, diría yo, a la hora de entrar a analizar estos artículos, que si hay algo que ha demostrado ya estos, yo diría, 13 meses de funcionamiento del sistema de justicia, es que es necesario regular de manera permanente la incorporación del uso de tecnología en las audiencias y evitar justamente la situación a la que nos hemos enfrentado hoy en el sistema de justicia penal, donde se han tenido que adoptar distintos acuerdos a nivel nacional. Hay una multiplicidad de protocolos que se han generado a nivel local frente a un vacío legal que tiene que ver con la regulación del uso de la tecnología. Y esto lo menciono porque en parte lo que se comentaba en la sesión anterior se señalaba que a lo mejor no era el momento para discutir ahora en este proyecto esta materia, y yo me pregunto si no es ahora el momento cuando llevamos 13 meses de experiencia y cuando además las normas transitorias que ya han sido aprobadas por la Comisión van a regir por un año más una vez publicado este proyecto, es decir, vamos a haber tenido más de 2 años y probablemente cerca de 2 años y medio de funcionamiento de esta tecnología como para no ver la necesidad de poder regular esto. Ahora, esto siempre obviamente tiene que mantenerse con el equilibrio, principalmente en sede penal, que es lo que estamos hablando, de no llegar a afectar garantías del debido proceso del imputado. Y acá, tanto en la redacción original como en la indicación que hemos propuesto para esta sesión, el estándar, porque esto sí tiene un estándar, tiene que ver precisamente con aquello. Cualquier aplicación de un uso de tecnología que derive en una aplicación o presencialidad vía remota, a través de la participación en una audiencia, no puede en ningún caso, sin ninguna excepción, vulnerar una garantía del debido proceso. No se trata de que la vulneración sea sustancial, no se trata que la vulneración afecte una garantía básica, sino que no puede el tribunal en ningún caso proceder de esta manera si es que hay una vulneración a las garantías. Y por otro lado, creemos que efectivamente esto sí corresponde de manera, en cuanto esté regulado y con estos estándares, poder entregar una decisión al tribunal para que, velando por estos estándares y escuchando a las partes, pueda finalmente decidir esta materia. Esto lo menciono porque se había mencionado en la sesión anterior por parte de la Defensoría Penal Pública un cierto impedimento que tendría el legislador para entregarle esta facultad al tribunal. Y la verdad es que eso nos parece de la mayor preocupación, porque asumir esa postura implicaría que el proyecto, lo ya aprobado por la Comisión, particularmente respecto a las normas transitorias, donde se le entregan estas facultades a los tribunales, carecería de legitimidad y por lo tanto nunca podría eventualmente el legislador poder regular esta materia en el sentido de poder darle las facultades al tribunal para decidir, insisto, con estos estándares, la posibilidad de realizar audiencias semipresenciales o vía remota. Ahora bien, dado, presidente, que lo que nos interesa es poder avanzar en este proyecto, poder integrar estas normas, es que, dadas las aprehensiones que se generaron en la sesión anterior, en el artículo 107 bis, básicamente se ha hecho un cambio estructural bastante importante y que básicamente se resume en que de manera permanente el tribunal únicamente va a poder
decretar el funcionamiento de carácter semipresencial de una audiencia. Esto es que alguno de los intervinientes, alguna de las partes, pueda participar vía remota, pero estando siempre el tribunal presente, solo, y este es el cambio, solo en la medida en que exista acuerdo de los intervinientes. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo entre el fiscal, tiene que haber un acuerdo con la defensa que representa al imputado, el imputado, por cierto, también plenamente de acuerdo, y eventualmente un querellante si es que estuviese involucrado en el procedimiento. Por lo tanto, solo en la medida que se genere este acuerdo es posible efectivamente poder decretar este funcionamiento semipresencial. No obstante aquello, el tribunal siempre, incluso tratándose de este acuerdo, debe velar porque no haya una vulneración a las garantías del debido proceso, porque pueden estar todos los intervinientes de acuerdo y no obstante aún el tribunal poder constatar que pudiese vulnerarse derechos o garantías del imputado y aún así entonces el tribunal pudiese no decretarlo. Creemos que esto permite justamente avanzar, pero insistimos dando la necesidad de incorporar las tecnologías como ya se ha incorporado en las otras jurisdicciones. Ahora bien, respecto del segundo artículo, el artículo 107 ter, que no se alcanzó a comentar en detalle en la sesión anterior, y por eso voy a contextualizar el origen de este artículo, tiene que ver con precisamente la evolución de este proyecto de ley, la necesidad que se ha constatado de que en nuestro país es necesario, en nuestro sistema de justicia, poder establecer regulaciones legales que permitan afrontar el funcionamiento del sistema de justicia frente a situaciones excepcionales como, por ejemplo, terremotos, como, por ejemplo, pandemias, porque es la experiencia precisamente que hemos acumulado en los últimos años. Cuando sucede el terremoto del 2010, una parte importante del país se vio seriamente afectado en el funcionamiento del sistema de justicia, ni que decir lo que funda justamente este proyecto que tiene que ver con el acaecimiento de la pandemia hace ya más de un año. Y lo que ha quedado claro es que en Chile no teníamos las normas necesarias para afrontar de manera excepcional el funcionamiento del sistema de justicia y la mejor prueba de este proyecto que estamos discutiendo desde septiembre del año pasado para poder adaptarnos rápidamente mientras ahí las distintas jurisdicciones y a través de distintos protocolos y autoacordados han tenido que poder ajustar esto junto con lo que fue en su momento la dictación de la ley 21.226 en abril del año pasado, que fue una legislación de emergencia, pero donde claramente nos hemos quedado cortos. Y por lo tanto, lo que estamos proponiendo es, al igual como se ha hecho para otras jurisdicciones en materia civil, en materia laboral, en materia de familia, contemplar funcionamiento del sistema de justicia para estas situaciones excepcionales, evitando tener justamente que volver a discutir un proyecto de ley. Lo que se ha tomado en ese proyecto y en la propuesta del 107 ter tiene que ver en primer lugar con llevar de manera permanente en el Código Orgánico de Tribunales lo que se ha aprobado por la Comisión en materia transitoria para el funcionamiento de justicia penal. Es decir, el tribunal, en una decisión jurisdiccional, que es lo aprobado ya por esta comisión, puede determinar un funcionamiento excepcional con ciertas salvaguardas, puede ser a nivel local por una corte de apelaciones, pero requiriendo un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, puede eventualmente la Corte Suprema, pero bajo las mismas hipótesis que se han aprobado para las otras sedes jurisdiccionales. Es decir, cuando existen circunstancias excepcionales que lleven a la finalidad de cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial. Y se decía la vez anterior que no podía ser un fin último la eficiencia del sistema judicial, pero la verdad es que tiene que velarse por la eficiencia del sistema, porque si no, de lo contrario, pueden quedar sin herramientas, precisamente los imputados, para hacer velar sus derechos. Y a través de esta regulación, que insisto, replica en gran parte lo que se ha aprobado precisamente ya de manera transitoria, se mantiene el carácter excepcional, se mantiene el carácter de la posibilidad de realizar audiencias vía remota o semipresencial, pero se mantiene un estándar nuevamente que es absoluto. En ningún caso la vulneración de las garantías del debido proceso.
No se exige que sea sustancial y no se exige que sea una vulneración a una garantía básica. Cualquier garantía, en la medida que sea vulnerada, es improcedente que se pueda decretar este funcionamiento. En segundo lugar, se mantiene el derecho al recurso, donde las partes pueden, no obstante una decisión jurisdiccional, poder hacer valer su oposición para que se pueda decretar. Pero cabe resaltar, presidente, que acá también se ha agregado algo adicional, que creemos que es de la mayor relevancia y que efectivamente ha sido levantado por la Defensoría Penal Pública, que tiene que ver con la comunicación directa, permanente y confidencial en todo momento entre el imputado y la defensa. Y es por eso que en el inciso final del artículo 107 ter hemos velado que en toda audiencia que se vaya a realizar de manera remota, por videoconferencia o bajo una modalidad semipresencial, debe el tribunal necesariamente velar porque exista esta comunicación directa. Eso es un estándar adicional que se agrega y que creemos que permite, recogiendo toda la experiencia que ha sucedido en estos meses, ya más de un año, precisamente poder permitir que el sistema de justicia, insisto, evitando las experiencias que hemos tenido con la pandemia y con el terremoto del 2010, nos veamos paralizados a nivel de la estructura de los sistemas judiciales y que permita, garantizando estos derechos, poder continuar operando. Ese es el sentido, presidente, de ambas indicaciones. No obstante ello, entiendo que hay una indicación también propuesta del profesor Hugo Boto, particularmente en lo que tiene que ver con el artículo 107 bis, es decir, una legislación más bien de carácter permanente, aplicando el uso de las tecnologías, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. La ministra Piñeiro. Buenos días, presidente. Muy buenos días a la comisión y a todos los invitados e invitadas. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados nos preocupa esta norma en el siguiente sentido. Es una norma que se establece efectivamente para un escenario de excepción y que tiene como fundamento o como verbo rector cautelar. ¿Y qué es lo que se pretende cautelar? Al menos dos de los tres fundamentos pareciera que son muy vagos, muy genéricos y que debieran de precisarse. Me refiero a la eficiencia del sistema judicial y al acceso a la justicia. Ambos conceptos tienen varias formas de ser expresados dentro del sistema de justicia y en alguna medida esto puede transformarse en una situación de mero cuestión administrativa en relación a ponderar, por ejemplo, el atraso en el trabajo de algunos tribunales, que obviamente en una situación como esta se ha generado, pero estamos hablando en términos más genéricos, no solamente en relación a esta pandemia, porque esta es una norma no transitoria, sino que es una norma que va a mantenerse dentro de nuestro sistema. ¿La eficiencia a qué se refiere? ¿Se refiere a la cantidad o a la calidad del trabajo que se está realizando? ¿Tiene que ver efectivamente o no con una situación extraordinaria? Y voy a afirmar que esto más bien parece una situación administrativa por el análisis que se hace a continuación de esta norma. No podemos olvidar que también acceso a la justicia tiene que ver con plazos, con tiempos, con contenido, etcétera. Por lo tanto, no se trata solamente de llegar al tribunal, sino que se trata de todo lo que significa la función judicial, y esta puede ser incluso una deficiencia permanente en el sistema de justicia. El acceso a la justicia es un tema que hoy día se estudia desde muchas aristas y desde muchos puntos de vista, y sabemos que todo el sistema en general tiene en mayor o menor grado problemas de acceso a la justicia. Por lo tanto, esto podría transformarse no en una situación de excepción, sino que incluso en una situación más bien general. Esta norma establece, y aquí vuelvo al tema más bien administrativo, establece que esta forma de funcionamiento se va a dictaminar derechamente por quienes forman jerárquicamente los más altos cargos dentro del Poder Judicial, ya sean las Cortes de Apelaciones o las Cortes Supremas. Solo en el caso de la decisión de las Cortes de Apelaciones se exige que haya un informe previo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Y de qué nos puede informar la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuanto a la eficiencia del sistema judicial o en cuanto al acceso a justicia? Simple y sencillamente respecto de estadísticas y de fórmulas que tienen que ver con las causas y que tienen que ver con el desempeño o la carga de trabajo que hay en tribunales, además del funcionamiento físico de los tribunales, cuando pudiera ser que algún lugar, algún edificio no tenga un funcionamiento adecuado por algún problema, como podría ser, por ejemplo,
un terremoto. Pero básicamente el trabajo que nos puede entregar es un trabajo que tiene que ver con una cuestión administrativa, lo dice su nombre. A la Corte Suprema no se le exige que que tome estas decisiones con el conocimiento de ese informe que debe evaluar la corporación administrativa del Poder Judicial. ¿Por qué nuevamente afirmo que esto tiene un objetivo más bien administrativo? Porque los plazos en que se puede aplicar esta fórmula están determinados, aun cuando la necesidad de cautelar se mantenga. No está asociada a la necesidad de esa cautela que establece, sino que está asociada a un plazo. Eso afirma que es una mirada más bien administrativa y que no tiene que ver con la necesidad de las causas propiamente tal. Aquí no se analiza la causa, no se analiza la complejidad de la causa penal, sino que simplemente se analiza una cuestión genérica administrativa. Ya se conoce la carta que desarrollaron 38 profesores especialistas en la materia pertenecientes a 20 universidades de este país, en donde una de sus preocupaciones más importantes tiene que ver con que no existen hoy día estadísticas o información sobre el resultado o sobre la evaluación de la aplicación de este sistema en los procesos penales. Recién la Corte Suprema está evaluando la posibilidad de realizar una encuesta precisamente para poder evaluar el funcionamiento a distancia en los procesos penales con toda la complicación que esto ha significado durante este poco más de año que llevamos ya en pandemia y trabajando de forma a distancia. Creemos que esta es una decisión que debiera tomarse teniendo como base estos estudios no solo estadísticos, sino que cualitativos en relación a cómo se han desarrollado estos juicios. ¿Y por qué? Porque en esta norma además se establece que esta fórmula se puede aplicar para los juicios orales simplificados y para los juicios orales ordinarios, es decir, para aquellos tipos de juicios que desarrollan de mayor forma el ejercicio de las garantías del debido proceso. Si bien es cierto, se incorpora en esta nueva redacción la posibilidad de la oposición de las partes a la realización de esta forma de juicio en relación al juicio simplificado, porque lo tenía antes para el juicio ordinario oral, no se establece una forma recursiva. Simple y sencillamente hay una oposición ante el mismo tribunal y el tribunal resuelve. No hay ninguna posibilidad de recurrir respecto de una resolución que no se ajuste a las peticiones de las partes. E incluso se puede llevar a cabo estas audiencias de juicios orales en contra de la decisión de ambas partes. En relación al artículo 107 bis, estamos de acuerdo con la modificación que hoy día propone el Ejecutivo, no así respecto del artículo 107 ter, conforme a lo que ya he señalado, y solicitamos que esta norma no se contemple en esta oportunidad y se realice o se estudie la posibilidad de una norma similar cuando tengamos estadísticamente evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas del ejercicio de esta forma de realizar los juicios y las audiencias por vía remota. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro Piñera. Don Marco Montero. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, saludarlo a usted, a todos también los honorables senadores y senadoras que están presentes en esta sesión, también al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor subsecretario, bueno, y a todos de todas las demás autoridades e invitados especiales a esta sesión del día de hoy. Señor presidente, bueno, primera cuestión, solo hacer presente de que por una cuestión, por algo que no desconocemos nosotros, no hemos podido recibir, al menos en la Defensoría Pública, el texto al cual se ha hecho mención esta mañana. Hemos revisado nuestros correos electrónicos, por lo tanto no manejamos toda la información. Le agradeceríamos, señor presidente, por su intermedio, si es posible, pudiera solicitar nuevamente ahí al secretario de la comisión que nos pudiera hacer llegar a uno de los correos electrónicos, el mío o de don Rubén Romero, dicho texto. Ahora, sin perjuicio de eso, y dado que aquí se ha hecho una lectura de los dos, tanto del texto, tanto del artículo 107 bis y 107.3, sí estamos en condiciones de plantear algunas observaciones y por eso es que he solicitado también la palabra y gracias por permitirme poder dar una opinión sobre aquello. Respecto del 107 bis, nos parece que la propuesta o de nueva indicación planteada por parte del señor ministro, por parte del Ministerio de Justicia, y que ha dado cuenta de ello el señor Ministro de Justicia, nos parece que evidentemente es la solución más viable al tema que nosotros ya habíamos planteado, a nuestros reparos de la sesión anterior.
Tenemos que supeditar esto a la voluntad de los intervinientes y de todos los intervinientes para proceder de manera remota. Creo que es la mejor manera de cautelar lo que son los derechos y las garantías de las personas que están involucradas, en este caso particularmente de nuestros defendidos y defendidas. Así que sobre eso no voy a ahondar. Y sí me voy a referir ahora, ya que estamos tratando también, se abrió el debate acerca del artículo 107 ter, partir señalando de que compartimos plenamente las opiniones y reflexión que aquí ha vertido la señora magistrada Soledad Piñeiro. Compartimos plenamente y aquí nos hacemos cargo de nuevo de lo que ya dijimos en la sesión anterior, en que no nos parece que esta sea la oportunidad, más allá de las razones que se han dado a conocer, para poder legislar sobre una materia de estas características. No nos parece que sea la oportunidad dado para regular de forma permanente para un escenario de normalidad sobre la base de una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo hoy. Compartimos que nuevamente no contamos con un análisis ni con una evaluación que nos permita medir de manera, yo diría, mucho más empírica y más también realista de cuáles son los resultados y el impacto que ha tenido en el sistema de justicia penal hoy día el funcionamiento remoto o semipresencial. Y por lo tanto, hacerlo hoy me parece que es demasiado apresurado, sacar conclusiones que pudieran eventualmente el día de mañana terminar afectando aún más la confianza y la credibilidad de las personas en el sistema de justicia penal. Quiero aquí hacer presente, señor presidente, de que, bueno, la Defensoría Penal Pública es una institución que está preocupada por lo que es el conocimiento y la percepción que tienen las personas del sistema de justicia penal. Recientemente dio a conocer los resultados de un estudio que encomendó a fines del año anterior, del año 2020, a propósito de esto mismo, realizado por una encuesta académica. Y los resultados del estudio que dimos a conocer días atrás demuestran algo que es súper determinante y que yo creo que viene a reflejar simplemente una realidad. La realidad de que los jóvenes, de que las personas de menores recursos y de menor o de más bajo nivel educativo, ya son aquellas personas que consideran dentro de lo que es el grueso el conjunto de la sociedad, consideran de que el sistema de justicia penal es el menos confiable, el menos creíble. Ya son personas que no tienen ningún tipo no tienen mayor consideración acerca de la eficiencia y eficacia del sistema judicial, porque consideran que no se respetan sus derechos de la manera como se hace con otros grupos o por decirlo así, partes de nuestra sociedad. Yo creo que ahí hay un tema que es súper relevante. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando estamos hablando de gente pobre, estamos hablando de gente de escasos recursos, gente con bajo nivel socioeconómico y de jóvenes, por lo general, esos tres grupos etarios son personas que, o sea, son grupos que por lo general están compuestos por personas que carecen de medios tecnológicos y que si los tienen no saben manejarlos adecuadamente, que viven en zonas rurales o apartadas de los centros urbanos, que carecen de un conocimiento en temas de manejo de aparatos, etcétera, por el estilo, que hace que obviamente no sea lo mismo para esas personas que para cualquiera, incluido por ejemplo cualquiera de nosotros, el poder acceder o poder conectarse de manera remota a una audiencia desde su casa o desde el lugar en que se encuentre. Entonces, pensar hoy en día, señor presidente, de que están dadas las condiciones para que en una situación de excepcionalidad eventual, como lo que aquí se ha planteado, podamos utilizar estos medios remotos sobre la base de una experiencia que se dice, pero si ya llevamos un año en esto, ¿por qué no podemos seguir haciendo lo mismo más adelante? Bueno, la respuesta frente a eso es muy simple. No podemos porque esto no lo hemos evaluado, porque esto no lo hemos medido, porque no sabemos si efectivamente esto es tan eficiente o eficaz como aquí se ha planteado y si eventualmente esto no está afectando hoy día o poniendo en riesgo lo que son los derechos y las garantías de las personas de todos los intervinientes, pero en particular de quienes son imputados o imputadas de un delito. Entonces, esa es nuestra preocupación, señor presidente. Creemos que aquí hay un problema que tenemos que tenerlo en consideración. Se decía la sesión pasada, hay un aspecto que hay que tener presente, que tiene que ver con la igualdad en el juzgamiento que deben tener todos los chilenos y chilenas en nuestro país.
Ahora ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y por qué menciono esto? Lo dice la magistrada Piñeiro, dice, pero si ¿cuál es el problema? Si aquí los jueces van a resolver, todos debieran resolver de la misma manera. Pero lo cierto es que no ha sido así. Y la prueba más clara de eso es lo que ha ocurrido durante este año y medio de pandemia. O sea, yo conozco muy bien y tuve la posibilidad en algún momento de litigar en el tribunal que integraba la magistrada Piñeiro y tengo la mejor concepción de ella. Creo que es una magistrada, hoy una ministra, que tiene un tremendo, no solo un conocimiento jurídico, no solo yo diría, un criterio, ¿cierto? Y una especial consideración hacia todos los intervinientes, pero también tengo que decirlo con mucha claridad y sinceridad, de que no puedo decir lo mismo del resto de todos los jueces y juezas que integran nuestro Poder Judicial. Tanto es así, que piensen ustedes, señores, que tuvimos que llegar finalmente a la redacción de un protocolo para ponernos de acuerdo de cómo hacer los juicios orales, porque durante un año, durante, no sé, 6 meses, 8 meses que estuvimos operando en una suerte de semipresencialidad, llegamos a tener 87 formas distintas de operar en Chile. 87 formas distintas en que los jueces orales estaban resolviendo cómo hacer los juicios orales. ¿Se imaginan ustedes ahora si trasladan esa figura o esa situación a una situación ya permanente en donde no hayan protocolo y en donde vamos a tener juzgados de garantía o tribunales resolviendo de manera muy distinta, muy diversa? ¿Ya? Y en donde ustedes dirán, bueno, pero para eso están los recursos, claro, y tendremos que entonces eventualmente tener que complejizar aún más la situación que ya es compleja por sí misma para poder ir resolviendo en el camino esto. Por lo mismo es que no nos parece que sea conveniente avanzar, y aquí voy en este momento. No digo que el día de mañana no se pueda hacer, sí, pero por favor, lo que yo planteo y lo planteamos como Defensoría, cuando ese momento se dé, esperemos los resultados, no nos apresuremos, veamos cómo evaluemos primero este protocolo, esta nueva forma de funcionamiento del sistema judicial penal, y sobre la base de esos resultados, bueno, procedamos entonces a ya una legislación con un carácter mucho más permanente. Eso es por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Marco. Profesor Maturana. Presidente, muy buenos días y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Yo creo que el artículo 107 ter viene a sustituir la ley COVID. Y en consecuencia, si la ley COVID deja de funcionar y no tenemos el artículo 107 ter, significa que no podrían seguir funcionando los tribunales en este momento. En segundo lugar, yo coincido con la magistrada en el sentido de que tanto el artículo, cuando se refiere a las causales de acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial, está acotado por un plazo, y por la exposición que hizo el subsecretario, esas situaciones tienen que ser generadas y provocadas por casos fortuitos o casos de fuerza mayor, con lo cual obviamente la intervención de la magistrada estaría salvada por incorporar que esas situaciones que ahí se indican tienen que ser generadas por casos fortuitos o fuerza mayor. No podríamos nosotros por un atraso, por un mero atraso, sin que concurra un caso fortuito o fuerza mayor, operar el sistema. Y de ahí la pregunta es, cuando tenemos un caso fortuito o fuerza mayor, ¿deben funcionar los tribunales o no deben funcionar los tribunales? ¿Es válido tener estas salidas alternativas de acuerdo con las tecnologías para que funcionen o no? El Parlamento ya tomó una decisión en la ley COVID, y es que funcionen. Ahora, yo creo que por mucho que se hagan los protocolos, como recordaba el senador Huanchumilla, los protocolos son guías y perfectamente se puede decretar la nulidad de un juicio oral en que no, o de cualquier audiencia en que se violen los derechos. Para eso están los jueces de garantía. Hay un fallo reciente de la Corte Suprema en la cual declaró la nulidad de un juicio oral porque se le estaban proporcionando la respuesta a los testigos. Y lo otro que uno tiene que tener presente es que esta situación de que se opere por medios presenciales opera hace mucho tiempo en nuestro territorio. A mí, como ex fiscal de NAP, me correspondía muchas veces viajar a Punta Arenas, y las audiencias de Punta Arenas, que estamos pensando que no son de juicio oral, se realizaban todos por medios presenciales, e incluso es más,
En esa época se estaba construyendo el juzgado de garantía y el juez se trasladaba a la Defensoría Penal, que tenía los medios tecnológicos para hacer las partes, las audiencias desde la Defensoría Penal. Nosotros tenemos un tema que, claro, si analizamos este artículo en Santiago, con que hay mucho mayor riqueza de tribunales, estos casos no provocan la paralización de la jurisdicción. En provincias sí la provocan y generan un problema de acceso a la justicia. Todas las personas que no están en Punta Arenas y que tengan audiencias en Punta Arenas, ¿le estaríamos exigiendo que viajen a Punta Arenas para tener la audiencia presencial? Esa no ha sido la historia que ha tenido la práctica de la aplicación de la reforma en el sistema. Y obviamente que el juez de garantía puede no dar lugar a esa audiencia en la medida en que se violen los derechos fundamentales. Y además en esta redacción del artículo falta contemplar a los jueces del antiguo sistema, que obviamente tienen que estar incluidos en un inciso final, porque respecto de esos procedimientos las modalidades son muy diversas a cómo se está regulando el sistema respecto de estos tribunales que funcionan en audiencia oral. Gracias, presidente. Gracias, profesor Maturana. Don Andrés Salazar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Y siguiendo acá un poco la posición del profesor Maturana, la magistrada Piñeiro nos planteaba respecto de la eficiencia, si se toman en cuenta criterios cualitativos. Bueno, lo que hace la norma del 107 TER es precisamente abocarse a enfrentar el caso más grave de ineficiencia, que es el colapso de la administración de la justicia y la posibilidad de que cese completamente la administración de la justicia por no contar con posibilidades de realizar audiencias presenciales. Ese es el valor del artículo 107 TER. Y además una cuestión procesal que a nosotros no nos queda claro respecto del doble sistema que se opta entre el juego del 107 bis y el 107 TER, que es bajo qué régimen, una vez que esto sea ley, nosotros vamos a entrar a realizar la práctica de las audiencias. Me da la impresión de que, dadas las condiciones que existen hoy día epidemiológicas, lo que pasaría es que nosotros estaríamos en la hipótesis del 107 TER y no la del 107 bis. Por lo tanto, si la decisión final del Parlamento es derogar o no aceptar la indicación del gobierno, nos quedaríamos sin regla que rija precisamente para el estado de excepción que estamos viviendo hoy día. Quizá una modificación, además de la que proponía el profesor Maturana de caso fortuito o fuerza mayor, sería precisar que el alcance del 107 TER es el estado excepcional la entrada en vigencia de un estado de excepción constitucional, que están bien delimitados y probablemente seguirán siendo bien delimitados. Y finalmente, no se entiende tampoco el argumento de aceptar el artículo 107 bis y a renglón seguido refutar el 107 TER, porque al final del día el argumento es inconsistente, porque los mismos problemas materiales pueden darse. A ver, la aquiescencia de las partes no borra los problemas materiales que podrían darse en el contexto del 107 bis. Entonces, si uno refuta el 107 TER, debería consistentemente refutar también el 107 bis, y eso no es lo que estamos viendo en la posición de la Defensoría. Entonces, en definitiva, el 107 TER es una regla valiosa, es una regla que nos sirve, y es una regla que está precisamente para estados de excepción constitucional como los que nosotros estamos viendo hoy día, y va la pregunta entonces, ¿cuál es inmediatamente publicada esta ley? Nosotros nos vamos a regir por el 107 TER, porque da la impresión que el 107 bis está reservado para la aplicación rutinaria, en tiempos rutinarios del proceso penal. Eso, muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Andrés. El profesor Hugo Boto. Gracias, señor presidente. Saludo
a las señoras senadoras, señores senadores, a todos los invitados. La verdad es que el tema tiene una complejidad alta y la dicotomía a resolver está relacionada con el tema de la situación de emergencia derivada de la pandemia versus la necesidad de la continuidad del sistema de administración de justicia. En ese contexto, pareciera importante tener en consideración algunos aspectos. En primer lugar, que la ley ya se ha hecho cargo de estos sistemas de administración de justicia por vía remota, no solamente a través de la ley COVID, como lo señalaba el profesor Maturana, sino que también a través del propio Código Procesal Penal, en sus artículos 329, inciso 7, y en otros casos calificados y graves como del artículo 308, inciso primero del Código señalado. Por lo tanto, la vía remota no es algo que esté ajeno a la legislación. En la ley 21.226 expresamente se dictó y se regula y ha servido para el funcionamiento y continuidad del servicio de justicia en los términos que conocemos. Y por otro lado, existen sentencias tanto del Tribunal Constitucional, como por ejemplo el rol 8.892 del año 2020 y de la propia Corte Suprema, el rol 122.148 del año 2020, que también han tenido ocasión de pronunciarse acerca de la viabilidad o inviabilidad del sistema remoto o semipresencial desde la perspectiva de la vigilancia y custodia de del debido proceso, en especial por parte de los imputados, acusados o acusados. En ese contexto, entonces, pareciera evidente tener en consideración que hay que asumir, en definitiva, una no regulación, con la problemática que eso significaría desde el punto de vista de la continuidad del servicio, versus la posibilidad de realizarse previa custodia, reitero, de las garantías del debido proceso, ¿no es cierto?, para los imputados o acusados. Y en ese contexto pareciera que lo que corresponde analizar por parte de los honorables senadores, y por lo tanto lo mío no es una indicación, sino que simplemente una sugerencia de análisis, es si con esta normativa se cumple o no con el estándar constitucional del artículo 19, número 2, inciso segundo de nuestra Constitución Política, en el sentido de que, en definitiva, hay o no hay una diferencia por parte de la ley arbitraria. Si no se da esa característica, se quedaría cubierto del test de constitucionalidad, en caso contrario no. Y en ese sentido, a lo que llevaría eventualmente la regulación del 107 ter, efectivamente lleva, y eso hay que tenerlo en consideración, a la potencialidad de sistemas diferentes, dependiendo de cómo haga uso de su facultad derivada de la ley por parte de la Corte Suprema. Y en ese contexto hay que recordar que el propio Código Procesal Penal, en su entrada en vigencia, ni más ni menos, tuvo una entrada en vigencia escalonada por región. Por lo tanto, en nuestro país y bajo este sistema ya se aplicó y rigieron dos sistemas de administración de justicia al mismo tiempo totalmente antagónicos, como fue el Código Procesal Penal versus el sistema Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, en ese contexto, creo yo que esas son las variables que hay que tener en consideración, y reitero que lo mío no es una indicación, sino que solamente ideas para los efectos del análisis de los legisladores. Y termino señalando, por último, que el tema recursivo yo creo que está también, hay que tenerlo en consideración, que está bien cubierto, porque precisamente el juez de garantía tiene la obligación de garantizar, de allí su nombre, las garantías procesales o las garantías judiciales, de modo tal de que el debate previo, en caso de oposición, parece que es lo razonable, y tiene que haber una
una oposición fundada, una resolución obviamente también fundada, quedando abierta o no, quedando abierta la vía recursiva a través del recurso de nulidad. La decisión de si procedería un recurso de apelación previo, de alguna manera, siguiendo la línea de la resolución que resuelve la audiencia preparatoria, en que se permite la apelación, bueno, también es una opción de carácter legal en el sentido de que eso obviamente retardaría la posibilidad de realizar los juicios, debieran suspenderse los juicios a último minuto si es que hay oposición, sobre todo los de juicio oral, y obviamente el análisis que hay que realizar es si esa posibilidad queda debidamente cubierta o no en caso de realizarse el juicio queda debidamente cubierto o no con el recurso de nulidad. El fallo que mencioné de la Corte Suprema se pronuncia sobre esa materia, anuló el juicio y por lo tanto pareciera que bien fundada la oposición, aunque fuera rechazada por el juez de garantía, queda debidamente resguardada a través del recurso de nulidad. Por último, con relación a una observación que hizo el senador Alfonso de Urresti la semana pasada respecto a los medios tecnológicos, en cuanto a que las posibilidades deben ser obviamente para todas las personas y no pueden realizarse las audiencias si la parte no tiene los medios tecnológicos. Creo que eso evidentemente tiene que ser así y debe regularse de esa manera. La única observación sería la posibilidad de permitir la audiencia en caso de que la parte o la persona, el interviniente, no tenga los medios tecnológicos, la posibilidad de que se pongan a su disposición los medios tecnológicos del propio juzgado para los efectos de poder celebrar la audiencia sin esa falla tecnológica. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, profesor Boto. No sé si me queda don Rubén Romero. Presidente, muchas gracias por la palabra. Un saludo para los honorables senadores y los invitados presentes. A ver, solo contestar algunas de las consultas o preguntas que planteó el Ministerio Público, es decir, con qué nos quedamos si se rechaza la indicación. Pero nos quedamos con el artículo 11 de esta ley que precisamente regula este tema. Lo regula y fue objeto de trabajo y está complementado por un protocolo que va a ser aprobado por la Comisión Nacional, es decir, tenemos amplia regulación. Por lo tanto, eso tiene una clara respuesta. La segunda pregunta, que era ¿por qué refutar el 107 ter y aceptar el 107 bis? También nos parece que tiene una respuesta muy clara, porque el 107 bis es una norma que ahora, como está formulada ahora por la subsecretaría, es una norma que nos parece muy viable y muy pertinente, porque es con consentimiento de las partes. Y ellas podrán autogestionarse para poder solicitarlo, para poder hacer operativa la facultad que se les da, pero evitamos todos los problemas que mencionamos y no los voy a repetir. 107 ter, con una enorme diferencia, tiene una causal incierta, en primer lugar. La situación excepcional es una situación que no está definida, al menos actualmente existe un paraguas que se llama estado de excepción constitucional, y por lo tanto es compartido interinstitucionalmente por todo el Estado y por toda la ciudadanía que estamos en una situación anómala. Y en segundo lugar, además de tener una causal incierta, tiene una decisión que es impuesta. Es decir, no tiene la lógica de 107 bis, que era entrando al diálogo con las partes para ver cómo se pueden ver afectadas en sus derechos y garantías, sino que acá es unilateral por parte de las Cortes decretar para una región o para nivel nacional el funcionamiento remoto. Por lo tanto, es una imposición. Y lo que esto genera, en definitiva, sin tener un paraguas de un estado de excepción constitucional, genera que regionalmente o a nivel nacional, y por los plazos que se indica por la propia norma, se puedan decretar de facto unos verdaderos estados de excepción judicial. Es decir, funcionamientos distintos a cómo establece la legislación y distintos a cómo regula la Constitución, que debiésemos tener todos una regulación igual a nivel nacional, esto podría generar verdaderas burbujas de funcionamientos definidos además bajo el formato que decrete la propia Corte respectiva. Y además torna en algo inoficioso, o al menos cándido quizás,
el recurrir ante la propia Corte que decretó este funcionamiento manifestando la discrepancia. Es muy probable que ese recurso o ese control que se espera no sea oficioso o no tenga ningún resultado. Por esas razones, consideramos que, tal como indicó el Defensor Nacional y también la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, que compartimos todos sus argumentos, nos parece que es prematuro y no es el momento para poder tener una regulación permanente, máxime cuando lo que tenemos, y en eso concordamos con la subsecretaría, tenemos un conocimiento, tenemos una experiencia, pero una experiencia del diagnóstico. Y el diagnóstico es que durante prácticamente un año hemos tenido un funcionamiento muy diverso, en que los tribunales han hecho todos los esfuerzos por poder mantener a su propio criterio y a su propia manera, y con todo el reconocimiento que se puede existir, pero funcionamiento diverso. Y justamente esta ley, el protocolo de juicios orales y audiencias de trámite, y todo lo que venga de aquí en adelante pretende uniformar y regular eso. Cuando esté aplicado, tenga una experiencia, tenga una evaluación, se podrá plantear un análisis de modificación permanente ahora a nuestro sistema judicial, como el que se está planteando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Rubén. A ver, yo creo que están bastante claros los dos puntos. Quiero ofrecer la palabra a los senadores, primeros senadores, si quieren hacer algún comentario. Después el ministerio para proceder a votar estos dos artículos y poder despachar el proyecto. Ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer algún comentario. Si no hay palabras pedidas, parto yo haciendo el primer comentario. Alfonso. No, presidente, usted. A ver, respecto del 107 bis, yo creo que el Ministerio de Justicia, más una redacción que propuso el profesor Bote, que está plasmada en el texto que leyó el secretario, recoge plenamente lo que fue la discusión de la comisión y se deja el sistema más bien al acuerdo de las partes. Yo en lo personal creo que no debiera ser así, porque basta que uno por distintas razones se pueda oponer y no se pueden llevar a cabo las audiencias presenciales, pero entiendo que si esto destraba el tema, yo estaría por aprobarlo. Y por lo demás quiero ser presente, porque yo hablé con algunos de los profesores que firmaron la carta de los 38 profesores, y a ellos lo que les hacía ruido era más bien que eventualmente se impusieran las audiencias remotas. Ese era su gran foco de preocupación. Entonces, con esta solución que plantea el ministerio, parte importante de lo que plantearon los profesores en su carta se resuelve, y yo por lo menos en lo personal estoy disponible a apoyar el texto del 107 bis tal como está. Respecto al 107 ter, yo creo que tienen razón prácticamente todos quienes han hablado con los distintos argumentos que han entregado. Yo en lo personal creo que es una norma que debiera quedar. O sea, el tema del trabajo remoto y semipresencial llegó para quedarse, y tratar de no regularlo en esta ocasión creo que a mi juicio es un error. Yo creo que las aprensiones que tiene la ministra Piñera, cuando uno lee la primera parte del artículo, queda claro que no es bajo cualquier causal, sino que la norma es bastante expresa al señalar que en situaciones excepcionales, cuando las circunstancias lo aconseje, y ahí pone dos requisitos adicionales, a fin de cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial. Entonces, por ejemplo, el caso del atraso judicial no entraría en esta norma. Aquí la misma norma se encargó de precisar en el artículo 107 ter al comienzo en qué ocasiones podría utilizarse el sistema presencial. No se está pensando en un reemplazo de que las personas no puedan ir a las audiencias, sino esto tiene que ocurrir situaciones excepcionales que además traigan aparejados los otros requisitos que establece el comienzo del artículo. Entonces, a mi juicio, eso despeja el tema. Yo creo que comparto con ustedes que probablemente habrá que hacer algunos ajustes, pero esos ajustes, más que norma legal de redacción, probablemente van a ser parte de lo autoacordado que pueda dictar la Corte Suprema a fin de poder generar protocolos de cómo se actúa en estas materias. Yo creo que la norma, a mi juicio, abre una solución importante a situaciones excepcionales. O sea, Chile es un país que enfrenta permanentemente catástrofes, o sea, y no necesariamente son de carácter nacional, no necesariamente van a ir aparejados de un estado de excepción constitucional. Nosotros, el último evento grande que tuvimos en la región de Antofagasta, que fue el terremoto de Tocopilla, donde se cayó prácticamente toda la ciudad, no fue aparejado de un estado de excepción constitucional, pero la ciudad estuvo prácticamente sin funcionar más de un mes y medio. Y yo creo que a todas nuestras zonas no ha pasado alguna tragedia de la naturaleza que impida un normal funcionamiento. Entonces, ¿por qué razón habría que impedir que las Cortes, evaluando la situación, puedan permitir que el sistema judicial siga funcionando bajo esta modalidad? Yo no veo inconveniente, no veo
los temores que ven algunos de los invitados en esta indicación, y en lo personal estoy por aprobarla. Ahora, tiene razón la Defensoría, si esta norma se cae, está la norma que ya aprobamos por unanimidad respecto de que existe funcionamiento semipresencial o remoto que está autorizado por 1 año desde la publicación de esta ley, a consideración de la decisión que tomen directamente los juzgados a fin de garantía o de juicio oral en lo penal a fin de poder cumplir con el trabajo judicial. Alfonso, te ofrezco la palabra. ¿Estás con el micrófono apagado, Alfonso? Perfecto, sí. Pedro, me hace sentido lo que tú señalas, pero yo sigo insistiendo en la falta de igualdad de derechos, la igualdad de trato para las diferentes realidades que hay en la región. Cuando hay un ciudadano de la Isla del Rey o de Pirihueico, no va a tener el mismo acceso a la justicia que quien está en el centro de Santiago, está en el centro de Valdivia o está en el radio urbano del Gran Concepción. Entonces me preocupa lo que se llama este estado de excepción judicial que por ahí escuché. Comparto absolutamente el criterio que señala el presidente en relación a tener una norma permanente que permita habilitar y que sean las propias Cortes de Apelación o la Corte Suprema quien pueda establecer procedimientos extraordinarios para catástrofes temporales, terremotos, eventos de la naturaleza que son tan frecuentes en nuestro país. Yo sigo con algunas sombras de duda en esto. Creo que no me gusta la legislación cuando producto de la eficiencia, de la modernidad, como estamos incorporando esta tecnología, afecta a los derechos que son siempre de los más humildes, de los más carenciados. Yo le explicaba en la sesión anterior, 275 localidades en la región de Los Ríos no tienen cobertura de internet, 275. Entonces, ese ciudadano tiene una desigualdad de acceso a los procedimientos con esta normativa. Y eso creo que es grave. Eso afecta el acceso a la justicia, la eficiencia, la eficacia en los procedimientos. A mí no me queda del todo clarificada las dudas que tenía en la sesión anterior. Presidente. Rodrigo. Presidente. Doña Luz, y después Rodrigo Galilea. Después. Gracias, presidente. Yo he escuchado atentamente tanto al ministerio como a la magistrada y a todos los profesores que nos han acompañado. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que usted ha expresado, presidente. Yo estoy de acuerdo con el 107 y con el 107 bis. Entiendo también que el 107 ¿no es cierto? Es una norma excepcional, no para el atraso de los tribunales, sino para un caso fortuito o fuerza mayor. No comparto tampoco la opinión del senador Durresti, la respeto absolutamente, pero yo le pongo el caso al revés al senador Durresti. Aquellas también comunas muy lejanas que hoy día tampoco tienen tribunales y en que se han hecho esfuerzos y que sí pueden tener acceso a Internet. Y con normas como esta, en vez de tener que viajar 3, 4 horas para llegar a las capitales regionales o provinciales donde están los juzgados y gastar el dinero que significa trasladarse hasta ahí, pueden con normas como esta, ¿no es cierto?, y por medio de la tecnología, desde su propia localidad, tener acceso a la justicia, mientras los tribunales llegan a sus propias localidades. Entonces uno lo puede ver desde el punto de vista que quiera. Y esto también apunta entonces a la igualdad de la ley. Mientras todos los tribunales no lleguen a todas las comunidades, pueden llegar a través de la tecnología. ¿Qué será más rápido? No lo sabemos. Por lo tanto, estamos viendo en otro proyecto, ¿no es cierto?, lo veíamos el otro día, la modificación al Código de Procedimiento Civil, en que estamos extendiendo también a todas las comunas estos
tribunales, o algunas comunas, tampoco todas, tendremos que ir después con otros tribunales. No tenemos tribunales en todas las comunas, no tenemos internet o banda ancha o lo que sea en todas las comunas. Tenemos que avanzar hacia eso. Efectivamente, no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces, por un lado, estamos abriendo las puertas a la tecnología a través de normas como estas. Estamos también avanzando en crear, haciendo esfuerzo para crear más tribunales en comunas que hoy día no lo tienen. Creo que ambas normas avanzan en entregar a esa gente que vive en comunas más lejanas y aisladas, ayudarles a llevar la justicia de forma más pronta, más cercana a ellos. No nos cerremos a ninguna de las posibilidades, no nos cerremos a llegar con mayor rapidez con la justicia a esas personas. Yo, presidente, creo que normas como esta ayudan, por cierto que sí. Yo creo además en los jueces y en el criterio de los jueces, que por cierto también como personas, como humanos se equivocan, pero creo en los jueces mayoritariamente, creo en la justicia de mi país. Si no, no podría ejercer como abogado, aunque ahora esté siendo senadora, ¿no es cierto? Creo también en los criterios de la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Así que, presidente, yo estoy de acuerdo con el 107 bis y con el 107 ter. Gracias, presidente. Presidente. Rodrigo. Presidente, ¿me permite una interrupción? Un segundo. Ya, Alfonso. Presidente, que a propósito de uso de medios electrónicos, tengo a las 12 una audiencia con el fiscal nacional económico por una presentación por la colusión en el mercado del gas. Y quiero dejar mi voto, si puedo hacer eso, porque el compromiso es a las 12, 3 minutos me están informando. Yo me voy a abstener en esta norma y dejar mi voto planteado y pedir la excusa. Tengo un solo computador acá, no puedo conectarme en paralelo, entonces tengo que desconectarme de esta audiencia para hacer una presentación del mercado del gas que parece que junto con la gente del papel confort y otros se están coludiendo en los precios. Entonces hay una presentación con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de consumidores de la ciudad de Valdivia. Presidente. Le vamos a pedir entonces, por favor, al secretario que deje registrados los dos votos por los dos artículos del senador Durresti. Presidente, tiene que abrir reglamentariamente la votación para poder hacer eso, porque no se pueden dejar votos. Tiene que abrir el voto del 107 y el senador Durresti, si quiere votar el 107, también tiene que pronunciarse. Ya, entonces, en votación el artículo 107 bis y el 107 ter. Ya, yo ahí anuncio, perdón, presidente, sí, si le parece, mi abstención en ambos. Ya. Entonces están abiertas esas dos votaciones y el senador Durresti se va a abstener en las dos votaciones. Primero, el 107 bis. Senadora Edesperger. Pero dejemos que Rodrigo deje que puede terminar de intervenir Rodrigo Galilea y Francisco Cuenchumilla, y terminamos la votación. Ya, entonces está abierta la votación y deja su Está abierta la voto votación. senador Durresti. Ya, muy bien. Sí. Muchas gracias, presidente, colegas, y disculpar la... Sí. Que le vaya bien, don Alfonso. Que le vaya bien con el gas, don Alfonso. Sí. Vale. Solo para dejar presente que si la abstención después influye en el resultado, vamos a tener que votar en nuestra sesión, presidente. Me puede llamar y quedo pendiente en la... Ya, muy bien. Espero que haya cobertura de manera Es muy regalón remota, usted, oiga, es muy regalón. de manera remota resolvemos el tema. Claro. A lo mejor no hay cobertura donde está. Gracias. Rodrigo. Aquí estamos viendo las bondades de excepcionalmente poder usar medios telemáticos. Pero, presidente, a ver, yo creo que el 107 bis ya había quedado de alguna manera resuelto con la explicación, intervenciones que se habían manifestado en otras sesiones de la comisión, y lo que recoge el texto que presentó el Ejecutivo me parece que da cuenta de ello. Al final del día tienen que estar todas las partes, defensor, fiscal, tribunal, todos de acuerdo en que se pueda funcionar por medios telemáticos, y creo que está bien resuelto, por lo tanto no me voy a detener mucho ahí.
Ahora, el 107 ter, efectivamente ya entra a una cuestión más permanente en el tiempo. Y así como algunos pueden pensar de que se está dando un paso osado, la Defensoría, la ministra Piñeiro, consideran que no hay suficiente evidencia como para poder dar un paso como este. Yo tiendo a pensar de que se está dando un paso extremadamente prudente en esto. Yo la verdad, si hubiera sido por mí, hubiera buscado algo mucho más permanente y no buscando solamente una situación excepcional y que cada corte de apelaciones evalúe una situación excepcional, sino que yo hubiera dado las herramientas para que, salvaguardando, por supuesto, el acceso a la justicia, la igualdad de acceso a la justicia, las posibilidades que tienen las partes de la defensa, que no haya discriminación, etcétera, que se hubiera podido ocupar ciertos criterios por parte del Poder Judicial a la hora de intentar usar de manera más masiva los medios telemáticos. Si uno lo piensa, al final del día, y voy a ocupar los mismos ejemplos que usó el senador Durresti, que ya se retiró, pero la persona que vive en la Isla del Rey o que vive en Pirihueco, también tiene, desde el punto de vista de audiencias presenciales, tiene también cualquier cantidad de problemas para poder llegar. Imagínense, de Pirihueco, no sé dónde está el tribunal más cercano, pero la Isla del Rey tiene que salir en bote, a lo mejor no están las condiciones de clima, en fin. Pero las personas, uno siempre puede buscar e imaginar situaciones que son muy reales, por lo demás, para que el acceso a un tribunal sea difícil. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, que las Cortes de Apelaciones y eventuales autos acordados de la Corte Suprema permitan, por plazo determinado, en circunstancias excepcionales, bajo criterio, y creo que usted lo dijo, presidente, de que se debe procurar proteger la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia, la eficiencia del sistema. Tiene que estar de acuerdo la Corte y tiene que escuchar también, tiene que estar de acuerdo la corporación administrativa del Poder Judicial. O sea, se dan una enorme cantidad de requisitos, parámetros y principios que se deben custodiar a la hora de tomar una decisión como la que está consagrando el 107 ter. Entonces, oponerse a esto, yo creo que además de ir un poco en contra de los tiempos, porque debemos ir avanzando hacia allá, es, a mi juicio, dudar mucho de las intenciones, de las capacidades, de los objetivos, de la vocación de hacer justicia de los tribunales superiores de nuestro país. Y yo me rebelo frente a esa posibilidad. Yo no me imagino que pueda haber un error tan masivo en una corte de apelación, cualquiera sea la corte de apelación del país, que escuchando a la corporación administrativa, en que además la ley le dice que tiene que cuidar ciertos valores como la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia, y que todos ellos piensen mal, porque la mayor parte de ellos piense mal, me cuesta pensar en algo así. Yo soy un firme creyente de que el buen criterio en los órganos colegiados suele prevalecer, y por tanto no creo que vayan a hacer algo indebido. Por lo demás, y creo que el profesor Boto lo decía y alguien más, si alguien se saltara grotescamente los principios de lo que debe ser el acceso a la justicia, o sea, que ya fuera una denegación de justicia derechamente, la Corte Suprema o a quien se tenga que apelar, la propia Corte de Apelaciones va a reaccionar también. Eso pasa en la situación presencial y también eventualmente puede pasar en la situación telemática. Entonces, buscar siempre la situación en que nada funciona, está bien, uno siempre va a encontrar algo, pero siempre existen los recursos, siempre existe en nuestro sistema judicial la posibilidad de rehacer algo que estuvo mal. Así que yo, presidente, yo de hecho hubiera sido un poco más osado, pero creo que
en lo que estamos y el texto que propone el Ejecutivo, el cómo se está resguardando y cómo se deben tomar las decisiones es perfectamente razonable, así que entendiendo que estamos con la votación abierta, yo voto a favor tanto del 107 bis como del 107 ter. Muchas gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Francisco. Presidente, muchas gracias. Mire, yo sé que estamos sobrepasados a la hora y yo también tengo que retirarme luego para ir a presidir la Comisión de Seguridad. Así que quiero ser breve, pero yo quiero hacer más bien una mirada política del tema, porque efectivamente nosotros estamos tratando, digamos, modificaciones a cuerpos legales, pero siempre por la naturaleza de nuestra función, uno tiene una mirada política sobre los temas. Y yo digo que aquí está en juego cómo el país y el Estado de Chile ha enfrentado una situación excepcional de crisis social y de crisis sanitaria, que trastocó completamente el normal funcionamiento de la forma como veníamos trabajando en el país. Antes de la pandemia y antes de eso, bueno, estábamos trabajando, como todos saben, digamos, de manera presencial, trasladándonos a lo largo de Chile para nuestras funciones. Bueno, y cuando sucede esta crisis sanitaria en Chile y en el mundo, bueno, se hizo presente una forma tecnológica de trabajar de manera distinta. Y esto, el Zoom, que no conocíamos, por lo menos yo no conocía, ni muchos conocíamos en la manera de trabajar, se impuso de tal manera que hoy día, por ejemplo, en el trabajo que se hace en el Estado y en el Senado específicamente, y en la Cámara, en el Congreso, legislando, forma parte de nuestra vida cotidiana, digamos. Entonces yo siento que nosotros tenemos que aceptar como un hecho de la realidad que hoy día estamos resolviendo un medio, porque la tecnología es un medio. Y entonces aquí esta tecnología llega y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos esto frente a esta tecnología y frente a la realidad? Entonces tenemos que aceptar como Estado que esto llegó, como se dice, para quedarse. Es insoslayable. Otra cosa es que lo que legislemos lo hagamos bien, ojalá con el mayor consenso posible, tratando de resolver los detalles de manera que no se vulnere la igualdad ante la ley, el debido proceso, la garantía de las personas. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo acá. Pero a mi juicio el objetivo político de legislar sobre esta materia es insoslayable. Y yo le digo, yo escuché atentamente a Marco y a Rubén, y yo comparto de que, bueno, hay muchas injusticias en la vida, y sobre todo en materia de justicia, en relación con los pobres, con los más débiles de la sociedad. Hay un sistema clasista aquí. Pero la pregunta es, ¿esa injusticia es producto de la tecnología o es producto de una cuestión estructural de nuestra sociedad en que hay mucha desigualdad e injusticia? Entonces, mire, nosotros hemos estado acá en el Senado frente a muchas otras cosas que hemos legislado. Nos tocó legislar, por ejemplo, a propósito de la Convención Constitucional, con los escaños reservados, con el mundo de los pueblos indígenas. Y la pregunta es, ¿cómo van a patrocinar sus candidaturas a lo largo de Chile? Personas que viven en los campos, en las zonas rurales, apartados. Bueno, introdujimos la tecnología y todas las candidaturas, cientos de candidaturas a lo largo de Chile se hicieron remotamente, por la vía de la tecnología, digamos. ¿Cómo legislamos en relación con los retiros del 10%? Bueno, todo eso se hace, digamos, vía remota y funciona. Tenemos que legislar la firma electrónica en materia de ministros de fe y toda la reforma a los notarios. Y eso lo tenemos que hacer. Hemos hecho el Estado digital. Hemos dictado normas al respecto. Entonces, yo encuentro que es insoslayable esto que estamos enfrentando como una nueva civilización de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y entonces a mí me parece, puntos más, puntos menos, acepto, digamos, las precauciones que aquí he escuchado respecto del 107 ter sobre todo, pero siento que ambos artículos van en la dirección correcta.
Y si hay que modificarlos, arreglarlo un poco, yo estoy cierto que el ministro y el ministerio no van a estar en desacuerdo, si es que hubiera que afinar algunas cosas. Pero me parece a mí que puesto, en este caso yo como senador, con una mirada política respecto del tema, encuentro que nosotros tenemos que aceptar de que tenemos una realidad distinta. Y yo quiero colocar los mismos ejemplos que aquí han colocado todos los colegas. Yo no sé si un campesino, un miembro de una comunidad indígena, ¿qué les es más fácil, qué les es más justo? ¿Ir desde Icalma o Lonquimay lleno de nieve hasta Angola al tribunal? ¿O ir a la municipalidad de Lonquimay con su abogado donde puede conectarse remotamente y hacer uso de sus derechos? Francamente, digamos, no me logra, digamos, convencer el hecho de que pudiéramos denegarnos a establecer las normas que aquí se han presentado. Y por lo tanto, señor presidente, voy a votar favorablemente ambos artículos. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Secretario, terminemos de tomar la votación, por favor. Sí. Senadora Vesperger. Favor del 107 bis y el 107 ter. Ya. Senadora Araya. A favor de los dos artículos. Ya. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 1 abstención del senador Durresti. Aprobado el artículo 107 bis y 107 ter. Secretario, ¿en qué estado estaría el proyecto? Entiendo que estos serían los últimos 2 que faltaba por votar. Sí, presidente, pero el Ejecutivo ha pedido, hemos estado en conversaciones con ellos, revisión de algunos preceptos. Incluso hay algunas redacciones que el Ejecutivo ha planteado en el artículo 12º, 20º, y también estuvimos viendo otros preceptos como enmienda en el artículo 77 bis, y la Secretaría tiene registrada en el 16º, a lo menos. Por lo menos hay 4 artículos que la Comisión tendría que rever a partir de esas observaciones. Además, hago presente a sus señorías que una vez que el texto esté despachado en relación con estos preceptos que se han mencionado, hay que abrir un plazo extraordinario para que el Ejecutivo formalice las indicaciones que ha presentado de redacciones que no estaban en el boletín de indicaciones. Por ejemplo, este artículo 107 bis y el 107 ter. Hay que abrir un plazo para eso, para así darlos por despachados completamente esta iniciativa. Gracias, secretario. A ver, bueno, pues estamos sobre la hora y otros senadores y senadoras tienen que integrar comisión, entonces vamos a terminar la sesión, pero voy a contactarme con el Ejecutivo para pedir que puedan abrir el plazo de indicaciones el día de hoy y haríamos una sesión más a fin de poder revisar estos 4 artículos que quedan. Sí, presidente, respecto del plazo de indicaciones, primero tenemos que concordar los textos con el Ejecutivo, de tal manera que queden plenamente concordantes con lo que se ha aprobado y planteado, porque hay algunos textos que ha propuesto el Ejecutivo que nosotros hemos recibido informalmente, que son enmiendas a textos aprobados por la Comisión, y eso no corresponde porque las indicaciones se hacen a los textos aprobados en general. Entonces esa es una materia que tenemos que chequear todavía con el Ejecutivo para que las indicaciones vengan en forma. Ya, entonces vamos a ver si podemos citar mañana para revisar estos artículos que quedan y quedaría de ahí la Secretaría con el Ejecutivo trabajando las indicaciones que haya que presentar para poder verla a la vuelta de la semana regional. Bien. Sí, no sé si el ministro quiere hacer alguna precisión más, sino para levantar la sesión. No, yo quiero agradecer la posibilidad de haber concluido el análisis del texto y las discusiones transitorias y esta última que permite acomodar, como ya se ha visto, el funcionamiento en el ámbito penal y en las situaciones excepcionales. Y respecto de las indicaciones, se trata de adecuar y presentar formalmente esas indicaciones con el propósito de poder dejar el texto coherente y requieren de indicaciones. La idea nuestra no es de introducir cambios contradictorios con lo que ya se ha aprobado, sino que adecuatorios. Y si se abre plazo para indicación, nosotros podemos entrar con ella en el día de hoy, si acaso eso ayuda a resolver lo antes posible el despacho de esta iniciativa. Sí, presidente, una última cosa, perdón, se me había Secretario. quedado en el tintero.
Asociación Gremial de Mediadores había pedido hacer una intervención antes que terminara el estudio de esta materia, presidente. Disculpe. Sí, lo tengo presente, lo voy a hacer, don Felipe, que estamos en este minuto sobre la hora, pero como queda una sesión más donde tenemos que ratificar los cambios, en esa sesión podrán hacer uso de la referencia. Ahora, sin perjuicio de ello, la comisión retomó el estudio del nuevo Código Procesal Civil, donde claramente viene un capítulo completo sobre la mediación. Así que también va a haber oportunidad, si no en esta ley, en el otro proyecto donde se va a discutir con más detención todo el sistema de mediaciones. Bueno, agradecemos la presencia de nuestro invitado y habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Así es, muchas gracias, señor presidente. Solo decirle que nuestra intervención en esta comisión y respecto a este proyecto tiene sentido antes del despacho, porque lo que fue aplazado fue nuestra presentación relacionada con mediación ante los juzgados de policía local, que fue, como digo, fue un tema que se aplazó y no se trató en su momento. Por eso quisiera que usted nos ofreciera la palabra antes de despachar el proyecto, para que tenga sentido. Sí, no hay problema, lo vamos a hacer en la sesión que despachemos el proyecto formalmente. Muchas gracias. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.